Mira, BRP es una armadora de vehículos. Eso es lo que somos. Y, es decir, nosotros fabricamos desde cero, desde los tubos de acero hasta un vehículo completo aquí en Ciudad Juárez. Y lo que hacemos aquí en Ciudad Juárez son vehículos todoterreno. Y empecé aquí a crecer y entré desde abajo. Entré con el puesto más junior de profesionales que había para en este tema de relaciones gubernamentales. Creo que quienes llegamos a puestos directivos es porque nunca nos olvidamos de seguir conectados con nuestros orígenes, con el negocio en este caso, ¿no? Porque yo me veo a mí misma como la embajadora de BRP. Y para eso tengo que tener mis conexiones bien afianzadas hacia adentro y hacia afuera. Mi trabajo es el de cualquier embajador, abrir puertas, tender puentes. Lo enriquecedor de mi trabajo, por ejemplo, es que yo me puedo dar cuenta también cómo todo esto interno sí, está impactado también por un ambiente macro, por lo que está sucediendo no nada más en Juárez, sino en la región de Norteamérica, por ejemplo, en el mundo. Que yo tengo una estrategia que es cero culpas. Okay. Yo así vivo mi vida. Cero culpa. Ella me enseñó la importancia de liderar con humanidad, en poder dar retroalimentación de manera cálida, sin necesidad de alzar la voz o de usar palabras altisonantes o duras que pudieran herir a la otra persona. Siempre todo lo que uno dice tiene una consecuencia. Total. En el otro. Es parte de eso, de hacer que la gente se sienta tomada en cuenta, escuchada y valorada. Yo estoy muy contento, estoy muy emocionado. Es la primera vez que en Expo Liderazgo estamos haciendo este episodio desde una maquiladora, como decimos acá en la frontera norte, Ciudad Juárez. Y estoy en BRP. Y estoy justamente con Ivette Camacho y déjenme presentar un poco quién es Ivette Camacho. Ella es una mujer ejecutiva quien es directora de Asuntos Públicos, Relaciones Gubernamentales y Sustentabilidad Corporativa para América Latina, aquí precisamente en BRP. Voy a seguir hablando un poco más de ti, Ivette. Ivette es egresada del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, en Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría por la UNAM en Estudios Latinoamericanos. Ivette también es miembro de Coparmex Nacional, donde participa en el Comité de Negociación de el TEMEC y, por supuesto, es consejera nacional de Index, entre otras organizaciones y asociaciones que también forma parte, no menos importantes, pero Ivette, gracias por estar hoy aquí con nosotros en Expo Liderazgo y abrir las puertas de BRP. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la cálida charla a la que nos están invitando. Es un placer y bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Gracias, Rocío, por toda la coordinación también que hoy nos permite estar aquí. Por supuesto, pues acá en todo el tema de la producción con Uriel. Gracias por todo esto, Ivette. ¿Quién era Ivette? Bueno, ¿quién es Ivette Camacho? Pero ¿quién era Ivette Camacho antes de tener un puesto pues de tal impacto en nuestra frontera y en nuestro país? Muchas gracias. Bueno, sí, con mucho gusto te cuento un poquito de mis orígenes. Vamos a empezar con la parte profesional. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en Monterrey, como bien lo dices, y desde ese momento yo fui una apasionada del lenguaje, incluso desde mucho antes. Siempre fui una niña lectora. Desde los 8 años, algo que marcó mi vida fue la lectura. Soy una mujer que viene de un pasado en el que los videojuegos y la televisión prácticamente no figuraban. Soy originaria de Ojinaga, Chihuahua, y nací. Entonces era mi rancho. Prácticamente me la pasaba entre los juegos en exterior y adentro leyendo. Siempre caían en mis manos libros, revistas, etcétera. Y ese amor por el lenguaje lo reflejé en mi elección de carrera, Ciencias de la Comunicación, y en mi elección de mi primer gran trabajo, que fue el periodismo.
Yo inicié con un taller de periodismo en el periódico El Norte, en Monterrey, prácticas profesionales en el Departamento de Lingüística del TEC de Monterrey, del Campus Monterrey, y pues por ahí fue toda mi formación. Terminé mi carrera y me fui a trabajar a la Ciudad de México, y siempre he trabajado trabajé en periódicos, en portales de noticias. De hecho, yo fui la persona, algo que casi nadie sabe de mí, pero yo fui la persona que liberó la noticia número 1 de El Universal Online. En ese momento, sí, bajo el liderazgo de quien era entonces el editor en jefe, Ignacio Catalán. Eso es histórico. La verdad es que sí, todo ese equipo que iniciamos en el Universal Online vivimos una experiencia maravillosa y única. Trabajé también por un tiempo corto en Reforma, pero mi gran escuela fue el Universal, ahí en la esquina de la información en la Ciudad de México. Ahí duré bastantes años de mi vida en la Ciudad de México, 12 años. Por eso fue que entré ahí a estudiar mi maestría en estudios latinoamericanos. Y en algún momento decidí, por razones personales, regresar a Juárez. Y también aquí trabajando yo en periodismo, trabajé aquí en el periódico Norte de Ciudad Juárez por un breve tiempo con el señor Quijano en su momento, Lupita Salcido, etcétera. Trabajé por ahí un tiempo hasta que, por azares de la vida, en un evento de medios conocí al equipo de asuntos corporativos, a los líderes de asuntos corporativos de Delphi, que en ese momento era la Universidad de la Manufactura, ¿no? Ellos estaban en el centro técnico y me invitan a trabajar con ellos. Me invitan a trabajar al equipo de comunicación, y así fue como entré al mundo de la manufactura. Duré 8 años y medio en Delphi. No todo aquí en Ciudad Juárez, estuve en el centro técnico, pero ellos me envían a trabajar a la Ciudad de México porque en asuntos corporativos de Delphi en ese momento comunicación estaba ligado a relaciones gubernamentales, y yo empecé a trabajar en las dos áreas. Me apasionó el mundo de las relaciones con gobierno, el hecho de establecer puentes con tantas personas que tomaban decisiones estratégicas para nuestro negocio. No es nada más para la empresa, sino es para toda la industria, para Ciudad Juárez, la frontera, etcétera. Entonces, empecé a irme por esa área, y así duré varios años en la Ciudad de México hasta que en algún momento BRP me dio una gran oportunidad, que era dar el salto de trabajar para México a toda América Latina. Yo en ese entonces había estudiado varios años portugués desde que estudié mi maestría, entonces era perfecto porque me iba a dar la oportunidad de practicar mi portugués en realidad y mejorarlo, porque mi acento era bastante notorio, todavía lo es, pero en fin, me pareció una oportunidad que no podía dejar pasar. Yo amaba mi trabajo en Delphi, mi equipo, la empresa, muy orgullosa de la empresa en la que inicié. Pero decidí dar el salto, ¿no? Tomar un riesgo, una oportunidad, que es como he tomado gran parte de las decisiones de mi vida. Y pues así llegué a BRP y empecé aquí a crecer, y entré desde abajo. Entré con el puesto más junior de profesionales que había para en este tema de relaciones gubernamentales. Oye, déjame te pregunto esto, porque profundizando un poquito más, amabas tu trabajo en Delphi, etc. Viene una oportunidad. ¿Cómo viviste ese proceso de decisión? ¿Cómo pones en la balanza, o en ese momento, cómo pusiste en la balanza el me voy o me quedo? Puede haber un tema de gratitud, puede haber un tema de apego, puede haber un tema de aquí estoy segura, etc. ¿Cómo das esa decisión y ese fallo de decir voy a BRP? Evaluando de manera integral lo que estaba yo viviendo en ese momento en mi vida. Uno no es nada más una persona que trabaja, que toma sus decisiones de vida, porque un trabajo es una decisión de vida muy importante. Pasa uno tantas horas en el trabajo y con tus determinados compañeros de trabajo, con una empresa, etcétera, que es vital tomar la decisión correcta, ¿no? Entonces, yo, si bien estaba muy contenta con mi rol en Delphi, yo sentía que
para dar el siguiente salto al siguiente nivel de crecimiento profesional iba a pasar mucho tiempo por la estructura jerárquica de cualquier empresa. Y la oportunidad de BRP llegó en el momento correcto también en cuanto a madurez profesional, cómo me sentía yo con respecto a mi desempeño profesional, pero también estaba en un momento de mi vida que yo ya no quería estar en la Ciudad de México. Yo quería regresar a Ciudad Juárez, a la frontera, y yo sentía que podía hacer una diferencia mayor aquí que en la Ciudad de México, donde hay cientos de personas dedicadas a las relaciones gubernamentales. Sí, totalmente, totalmente. Y eso hace que tomes una decisión. Y hoy, después de ¿cuántos años estás aquí en BRP? Llevo ya casi 10 años. En enero voy a cumplir ese año, entonces digamos 9 años y medio y lista para lo que venga. Lista para lo que sigue. Así es. Hemos hablado un poco acerca de tus orígenes en el ámbito profesional y estamos hablando ya un poco más de BRP, pero para quien hoy nos está escuchando a través de Alternativa FM 100.3 o quien nos está viendo a través de YouTube y no conoce qué es BRP, bueno, seguramente cuando nos platiques qué es BRP, estoy seguro que va a ser ¿qué es? ¿Qué hace BRP? Para quien no sabe, platícanos un poco. Mira, BRP es una armadora de vehículos. Eso es lo que somos. Es decir, nosotros fabricamos desde cero, desde los tubos de acero hasta un vehículo completo aquí en Ciudad Juárez. Y lo que hacemos aquí en Ciudad Juárez son vehículos todoterreno. Pero BRP hace también motos acuáticas, motos de nieve, motores, motos de 2 ruedas, recientemente eléctricas, es decir, una variedad de vehículos para el turismo recreativo, el turismo de aventura, pero también para fines de trabajo. Hacemos vehículos utilitarios, muchos de ellos incluso, mucha gente no sabe, pero se utilizan en tareas de rescate y búsqueda, en tareas de seguridad pública, porque son ideales para terrenos difíciles en tierra y en mar, en nieve. Entonces, eso es lo que somos. Somos una empresa de origen canadiense, pero el corazón de nuestra manufactura está aquí en México. Ok. Entonces, seguramente quien ha ido o hemos ido de vacaciones a alguna playa y nos subimos en la CIDU. Ajá, a la CIDU. Seguramente ahí está Juárez presente. Las motos acuáticas las hacemos en Querétaro. En Querétaro. Pero si te subieron a un vehículo todoterreno de estos o una cuatrimoto, a un vehículo que son esos que son como jaulitas, esos seguramente eran Can-Am. Okay. Hechos en Juárez completamente. Pues bueno, esto es BRP y queremos seguir platicando y haciendo esta conversación tan amena contigo, Ivette. Y bueno, tu trabajo es sentarte, o parte de tu trabajo es sentarte a la mesa con gobierno, con otras cámaras, con otras industrias, con otros líderes y tú llegas a la mesa a sentarte para hacer conversaciones a veces no muy amenas o a veces no tan fáciles, a veces un poco más complicadas, porque es un tema de negociación y de dar a entender tu punto, que no es el tuyo personal, claro, sino el punto de la industria que representas y la ciudad y la región económica que representas. Y entonces ahí hay conversaciones ¿cuál es tu estrategia para llegar a sentarte a una mesa de acuerdos o de negociaciones? Mi estrategia desde un principio es ganar. Esto tiene que ser una conversación de ganar. Aquí no es nada más venir a decir lo que yo quiero que suceda, lo que mi empresa necesita o mi sector necesita. Aquí se trata de venir a hablar también de yo vengo a proponer soluciones, porque esto es un problema que nunca impacta nada más a mi empresa o a mi sector. Se trata de familias reales. Todos los asuntos que impactan a una industria como la mía, a una empresa como BRP, generalmente tienen impacto
no nada más en las operaciones de manufactura, sino en los trabajos de los miles de empleados y empleadas que tenemos y que representan también miles de familias. Se multiplican por 3, por 4, depende. Y yo siempre intento poner eso en la mesa. Y eso multiplicado a que esta es una empresa en un ambiente laboral que se multiplica por miles o por cientos de miles incluso. Entonces se trata siempre de poner todo esto en contexto y nunca hablar desde un punto de vista de queja tampoco. Existe este problema, este es el impacto y me gustaría que llegáramos a un acuerdo y me gustaría ver qué es lo que ustedes tienen que decir al respecto o desde su parte cómo lo ven. Es un tema de entendernos, de generar entendimiento mutuo y ver que a veces también nuestra postura tiene que ser modificada o también nosotros tenemos que ceder, modificar cuestiones operativas, toma de decisiones, etc. Entonces se trata, para mí ese siempre es mi estrategia. Esto es ganar, es una conversación amigable, nunca es personal. Siempre es algo profesional y es algo que es en el interés de algo mayor. No es el interés nada más de Ivette y muy pocas veces es en el interés de BRP nada más. Porque también se da. Hay problemas muy específicos que se tienen en las operaciones, pero créeme, ese es el menor de los casos. Ahorita hablabas y decías que buscas el interés de la comunidad y eso se representa en familias. A ver, sí. voy a hacer este comentario. A veces quien está en un liderazgo que no es operativo puede correr el riesgo de olvidar eso porque ya hay cierta comodidad, porque ya fue un camino recorrido y podemos ser, no sé si la palabra es propensos, pero sí podemos olvidar un poco esa necesidad de quien está operando al final de cuentas día a día. ¿Cómo le haces, Ivette, para que eso se mantenga en la mente y yo creo que en el corazón? Mira, es que entiendo tu punto perfectamente y te lo voy a voltear un poquito porque al contrario, creo que quienes llegamos a puestos directivos es porque nunca nos olvidamos de seguir conectados con nuestros orígenes, con el negocio en este caso, ¿no? Si no te promueven. Algo que tiene la industria manufacturera de exportación y que yo amo, de la maquiladora, es que aquí hay muy claro el camino, está muy claro el camino que tienes que seguir, los resultados que tienes que dar. Hay mucha equidad, es una industria que permite la movilidad social. Totalmente. ¿Por qué? Porque te ponen los objetivos y tú sabes si los alcanzas o no. Y eso es imposible hacerlo si no estás conectado a todo lo que hace posible el éxito de una empresa, ¿no? Entonces, yo lo que hago es intento siempre estar en comunicación con todas las áreas de mi organización. Es decir, no hago relaciones gubernamentales sola, pero no nada más. Esas son mis conexiones, mi networking hacia adentro. Pero hacia afuera es igual de importante para mí, porque yo me veo a mí misma como la embajadora de BRP. Y para eso tengo que tener mis conexiones bien afianzadas hacia adentro y hacia afuera. Mi trabajo es el de cualquier embajador, abrir puertas, tender puentes. Alcanzar que los dos extremos o cosas que parecen que están en dos extremos se alcancen y encuentren puntos en común, puntos de acuerdo y se generen esas relaciones ganar-ganar que te comentaba. Entonces, también hacia afuera, yo siempre me aseguro de estar no solo informada de lo que está pasando en Juárez o en el estado o en el país, sino incluso de estar conectados con los que están haciendo la política pública. Y no es nada más el gobierno, también son las asociaciones empresariales, las cámaras, pero también es la sociedad civil, las organizaciones civiles que están muchas veces trabajando en temas que
que no vemos, que uno que está operando un negocio no ve. Entonces intento establecer todas estas comunicaciones para ver cómo podemos ir haciendo la diferencia, ir contribuyendo de una manera que sea más integral, no nada más que sean contribuciones a un negocio. Totalmente. Dices que es tender puentes. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo en tender puentes. Semanas pasadas tuve una de esas conversaciones, no digo, bueno, sí, de esas conversaciones difíciles. Y le comentaba en la mesa que estábamos y decía, ¿qué preferimos? ¿Ver esta circunstancia como un bache o vamos a destruir el puente de una vez por todas? Y yo creo que parte del liderazgo y de lo que tú haces precisamente es eso, tender esos puentes donde buscas que tu punto y mi punto puedan llegar a un común acuerdo. Las diferencias a veces son las que se dice que nos separan. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Las diferencias nos separan o las diferencias nos unen? ¿Qué nos dices de eso? Pues nos unen porque nos complementan y nos hacen ver las cosas a veces desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Entonces enriquecen las soluciones, enriquecen la discusión, nos permiten hallar alternativas, otras vías. Entonces yo creo que nos hacen fuertes las diferencias y nos permiten hallar esos puntos de encuentro o complementarnos, porque en un equipo, en una comunidad, en un país, si todos fuéramos iguales y jaláramos para donde mismo, a lo mejor tendríamos ciertos puntos débiles o no veríamos el todo de un problema o incluso de un éxito. Algo a lo mejor que para mí es un problema, para el otro es un éxito. Entonces, BRP tiene una cultura organizacional muy orientada al desarrollo del capital humano. Sí. Tienen programas de todos, ¿no? Las personas, por ejemplo, pueden llegar con su ropa, traen su jabón y aquí llegan, lo ponen en lavandería y cuando salen ya tienen su ropa lavada. Si tienen un proyecto en casa, Rocío me hizo el tour en la planta 3 aquí en Ciudad Juárez, y si tienen un proyecto personal de construcción o de algo o hasta una fiesta, hay herramientas, hay sillas, mesas, para una renta presta para que la gente haga lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Eso por poner solo 2 ejemplos. Obviamente todo el tema de la salud, todo el tema de cuidado, de salud emocional, mental, etc. ¿De dónde y cómo se hace para que una empresa de tal magnitud pueda funcionar y pueda seguir viendo esa necesidad del alma de la empresa? Porque sin personas... Tal cual. Y creo que la palabra que usaste es la correcta. Es que es parte de nuestro... nosotros lo decimos de nuestro ADN. Es parte, pero también del alma de la empresa, ¿no? Es desde nuestro CEO, nuestros vicepresidentes, todos actúan de esta manera. Ponen a la familia en el centro de todo, a la gente, porque la gente es la familia laboral, la que tenemos y que a veces vemos mucho más seguido que nuestra familia real, nuestra familia biológica, Ajá. digámoslo así. Entonces, todo eso nos hemos asegurado que permee a todos los niveles de la organización, en todos los países y comunidades en donde operamos, porque hay un método de bajarlo, hay una manera de bajarlo. Creas políticas que luego puedas llevar a la operación, a acciones muy concretas y que tengan ese enfoque. Entonces, así trabajamos nosotros. Nuestras políticas tienen una orientación muy clara y se tienen que ejecutar. Y entonces es la manera en que se hacen los planes de trabajo, los planes de desarrollo de la gente. Y ya en estos momentos es nuestra manera de trabajar en el día a día. Ya ni siquiera lo pensamos. Es natural para ustedes. Es natural. Todo el tiempo tenemos esta inclinación a estar pensando qué más podemos hacer para hacerle a nuestra gente la vida más fácil.
nunca es perfecto, nunca es final, es un trabajo continuo, la mejora tiene que ser constante porque siempre hay retos nuevos, no nada más retos operativos, lo que la gente vivimos día con día en nuestra ciudad, eso va cambiando cada semana, cada año, es distinto. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos al día, no solo para estar vigentes en un mercado laboral que tú sabes es bien competido, aquí en Ciudad Juárez en particular, pero en todo el estado de Chihuahua también, en México. Entonces, es bien interesante cómo esto es parte de nuestra propuesta de valor para la gente, pero también es la manera en la que nos estamos educando día con día. Como con entrenamientos constantes. Nosotros como líderes tenemos entrenamientos constantes y somos evaluados. Tenemos además ese mecanismo de retroalimentación de la gente donde nuestros equipos pueden evaluar a sus jefes, a sus supervisores, a sus gerentes. Tenemos algo que le llamamos índice de la felicidad. Tenemos una encuesta que se llama Buenas Vibras, que mide ese tipo de cuestiones, el ambiente en el que trabajas y todo, créeme, yo lo veo en las revisiones de negocio, todas esas calificaciones, esos sondeos, esos resultados se evalúan y se toman acciones al respecto. Entonces es un círculo virtuoso. Empieza desde las políticas, pero las acciones y luego midiendo esas acciones y tomando consecuencias o tomando acciones que permitan ser consecuentes. Si no, la gente deja de responder los sondeos y deja de evaluarte si ve que no pasa nada con su retroalimentación. Totalmente. Y bueno, es que estás hablando de liderazgo completamente, porque quien está tomando decisiones o el líder al final de cuentas es quien toma las decisiones. Y tú lo decías al principio de esta conversación, las decisiones se toman siendo conscientes y pensando en el beneficio no propio, en el beneficio común de la empresa, del resto de las empresas, de la ciudad, de las familias, etcétera. Y estas decisiones o estas que ustedes, por ejemplo, dentro del ecosistema de BRP, hicieron ya esta política. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para hacer que suceda? Porque planes, dice John Maxwell, que las personas están llenas de intenciones. Sí. Pero no todas las personas son intencionales. Y lo que estás hablando es de un liderazgo intencional para que al final las cosas sucedan y den el resultado que se está esperando. A lo mejor no al 100%, a veces lo superará, a veces no, pero no te mueves de allí. ¿Cómo haces para que las cosas sucedan? Es bien interesante porque es complejo, porque claro, no ocurre en un ambiente aislado donde nada impacta a esos planes. ¿Okay? Nosotros podemos tener planes de inversión, por ejemplo. Podemos tener planes de crear mayores beneficios para la gente, nuevos edificios, etcétera. Pero todo eso se impacta no nada más por el desempeño financiero de la empresa o por las políticas y los planes de trabajo que hagamos. Lo enriquecedor de mi trabajo, por ejemplo, es que yo me puedo dar cuenta también cómo todo esto interno está impactado también por un ambiente macro, por lo que está sucediendo no nada más en Juárez, sino en la región de Norteamérica, por ejemplo, en el mundo, en México. Entonces, parte de mi trabajo es establecer estas conversaciones para que sí sucedan esas cosas, esos planes. Y si no, que se modifiquen. Entonces, todo esto, las políticas internas son una cosa, pero también están las políticas externas, las que genera el ambiente de negocios en el que operamos. Entonces, ahí lo interesante es siempre reflexionar en eso, en que no todo siempre está en el control de las empresas. Por eso es que establecemos estas conversaciones hacia afuera también, para hallar soluciones para BRP, sí, como digo, pero también para la gente. Porque nosotros sin la gente no podemos tener éxito. Entonces, nosotros, incluso los que tenemos puestos directivos, somos trabajadores. El CEO, nuestro CEO es un trabajador. Entonces,
eso es también lo rico de una industria como la nuestra, ¿no? Una industria global de exportación que todos tenemos, a final de cuentas, un interés de que esto salga bien de manera integral, de que tengamos éxito y de que todas las personas que forman parte de BRP tengan éxito y se sientan satisfechos con cómo se les retribuye su trabajo. Sueldos, salarios, beneficios, ambiente de trabajo, los servicios, todo eso que tú mencionas, lo del préstamo de herramientas y de equipo de esparcimiento, servicio médico de alto nivel, incluso mucho más allá de lo que nos exige el cumplimiento de la ley, el servicio de lavado, el servicio de préstamo de cuentas de Netflix, etcétera, a la gente. Todas estas cuestiones es parte de eso, de hacer que la gente se sienta tomada en cuenta, escuchada y valorada. ¿Cómo hacen para escuchar? O sea, la respuesta puede ser bajo encuestas. Esa es la respuesta simple. Pero no. Ajá, pero no. No. Se trata de tener cercanía a la gente. Me refiero a todos y cada uno de los tomadores de decisiones. Y de generar un ambiente de trabajo que haga que la gente alce la mano. Y de su retroalimentación cuando tenga que darla, presente sus ideas. Entonces, hay muchos mecanismos. O sea, hay mecanismos para recibir retroalimentación positiva o negativa. Porque por ejemplo, también a veces una idea es una retroalimentación súper positiva y que impacta en reducción de costos muchas veces, ¿no? Mejora del ambiente de trabajo, de procesos. Si lo que escuchas en Expo Liderazgo te inspira, imagínate lo que pudiéramos lograr juntos en tu empresa, en tu organización y con tu equipo de trabajo. A través de talleres, conferencias, sesiones de trabajo, sesiones personalizadas, puedo ayudarte a formar líderes con propósito, a mejorar su comunicación y a mejorar también toda la cultura organizacional. Llevo años acompañando a equipos y a personas a avanzar en su potencial y a lograr sus objetivos. Si crees que es momento de invertir en tu liderazgo o en el liderazgo de tu equipo, entonces escríbeme, conversemos y estoy seguro que algo muy bueno vamos a construir juntos. Yo soy Israel García y te mando un fuerte abrazo. Oye, yo siempre digo que quien tiene la verdad a veces es quien está allí en la operación. Uh-huh. No, porque una cosa, y tú lo sabes muy bien, es tomar la decisión desde el escritorio porque viste números, pero quien toma también o propone desde la operación es otra cosa, porque está viendo el proceso de primera mano, uh-huh. ¿no? Entonces, hay un trabajo en equipo. Es Correcto. Lo que me estás diciendo. Correcto. Y debemos de ser parte de muchos equipos. Sí. Como líderes tienes que hacerlo, simplemente, porque estar en una posición directiva te da ciertos beneficios, pero también te genera obligaciones, responsabilidades, y entonces es algo que para lo que tienes que estar ahí, para rendir cuentas, estar conectado con la gente y estar conectado con tu mundo afuera. No operamos en silo. Y antes de iniciar la grabación hablábamos un poco y decías, trabajamos bajo varias cachuchas. Sí. Número 1. Y número 2, somos subjetivos. Uh-huh. ¿No? Emitir un juicio para nosotros como humanos es lo más natural, ¿no? Tomo de esta agua o tomo de esta otra. Ya emitiste un juicio. Entonces, emitimos juicios. Número 2. Bueno, 1, trabajamos bajo varias cachuchas. Número 2, somos subjetivos. Y número 3, trabajamos con varios equipos. Sí. Eso no suena tan fácil. No es fácil. Y por ejemplo, te voy a hablar yo de mi caso muy particular, ¿no? Yo estoy en muchos equipos dentro de BRP, porque yo estoy en el equipo de Brasil, por ejemplo, y en el equipo de Juárez, y en el equipo de Querétaro, y en el equipo de México, pero también el equipo legal. Yo pertenezco al área legal de la organización, sino que también soy equipo Coparmex, equipo Index, equipo American Chamber of Commerce, y soy equipo también sustentabilidad. Entonces,
se trata de estar jugando todos esos roles sin perder de vista que tienes que ser profesional, conducirte con ética, tener principios que estén ligados a tu organización, a los valores de BRP. Entonces, no es fácil. No es fácil, pero es algo que te da la experiencia y también mantener siempre la cabeza fría y tomar en cuenta siempre esto que te digo. Sí, somos sujetos, pero tienes que mantenerte conectado con tu entorno para tener toda la información o al menos la mayor cantidad de información posible y tener muchos aliados, establecer muchas alianzas, porque solos no ganamos ninguna batalla, ¿no? Hace poquito estaba yo teniendo esta conversación con otro de nuestros directores donde yo le decía, ¿sabes qué? Es que las relaciones gubernamentales las hacemos todos. Ustedes son los oídos y los ojos ahí que están ahí en el día a día y ustedes me tienen a mí que alimentar de las problemáticas, de los retos que están viviendo, para yo llevarlos a mis conversaciones que estoy teniendo también aquí afuera, ¿no? Pero viceversa, aquí tenemos que ser muy sensibles de que operamos en determinado país, en determinada ciudad, con ciertas problemáticas y tenemos que ser empáticos también y responsables, un ciudadano corporativo responsable y también entrarle a ciertas causas que son importantes para nuestra gente, para la ciudad, para nuestro país, etcétera. Sí, es que haces un trabajo multifacético, pues podríamos pensar bastante agotador porque tu cerebro tiene que partirse en varias cosas porque tienes que estar viendo un panorama global, porque lo que tú hablas en una mesa tiene impacto. Uh-huh. Y eso es una gran responsabilidad. ¿Cómo vives tú la responsabilidad? Intento mantenerme humilde. Es decir, ¿qué es humildad para ti? Que no soy la experta en todo. Okay. O sea, no tengo la verdad absoluta tampoco, ni toda la información, ni todos los datos. Entonces, se trata de hacer equipo, o sea, de hacer esto en equipo. Para las cuestiones de comunicación, yo voy con la experta de comunicación. Para las cuestiones de comercio exterior, con la experta de comunicación, de comercio exterior, para recursos humanos. Entonces, se trata de establecer esas alianzas que te digo. Cuando es una cuestión de industria, si digamos que voy a recibir aquí en nuestra planta a un senador o una senadora, o un diputado, diputada, etcétera. Se trata de compartir, cuando es posible, esas visitas con colegas de otras cámaras, de otras empresas. ¿Por qué? Porque creo que tiene incluso más peso lo que diga todo un sector, toda una industria o toda una ciudad ante una mesa de conversación con un tomador o tomadora de decisión, que si lo dice nada más una empresa, ¿no? Te digo, hay cuestiones a veces confidenciales o cosas que son muy particulares de una empresa y bueno, ahí es distinto, ¿no? Pero pues se trata de eso, de tener muy presente de que todos somos más fuertes. O sea, en conjunto, todos pues. Somos más fuertes, sí. En este camino, Ivette, de desarrollo personal, profesional, liderazgo, toma de decisiones, conversaciones no fáciles. Estás también en una industria donde creo que el porcentaje es más de hombres que de mujeres. Y todo esto, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos? Mira, mis mayores desafíos han sido precisamente que a veces hay muchos momentos en los que me ha tocado ser la única mujer en una foto o en una mesa donde estamos hablando de temas de manufactura, por ejemplo, o de temas de política pública. Creo que las cosas han ido evolucionando, pero todavía existe esa brecha, digámoslo así, sobre todo en nuestra industria, ¿no? Entonces, yo siempre intento, entonces, cuando me toca estar ahí, siempre tener algo que decir y aportar.
no quedarme callada, siempre alzar la mano y que aprecien mi participación. Y también que siempre que se pueda, yo intento que la gente tome nota del tema, que diga, siempre intento comentar del tema de que sería muy interesante invitar a otras colegas, mujeres, a la discusión, a la mesa de trabajo. Y no creas que nada más lo hago, digamos, en el ambiente de manufactura. También me toca hacerlo en el ambiente de las asociaciones empresariales, porque también las cámaras empresariales, las asociaciones son mayoritariamente de hombres. La participación de la mayor parte de las cámaras en México está... digamos que está, no quiero decir controlada, pero casi todas están acaparadas por hombres, todos los puestos, los asientos. Y es un tema que tenemos que discutir, es verdad. O sea, no es nada más un tema del gobierno, es un tema de las empresas, es un tema también de las cámaras empresariales, ¿no? De dar más espacio a las mujeres que estamos en esta industria, ¿no? Entonces, creo que, te digo, ha habido un cambio, una evolución consciente, lo cual es muy positivo. Pero entonces, de mi parte, desde mi trinchera, lo que yo intento hacer es que siempre se note mi voz, que siempre se escuche. Pero una voz consciente, una voz que sabe, una voz que ha investigado. Porque una cosa, y sea hombre o mujer, una cosa es estar sentado en la mesa sin un aporte. Pues digo, gracias por el espacio, pero queremos que los espacios sean utilizados en una mesa donde a lo mejor nadie se va a enterar que se dio esa conversación o esa mesa, pero va a impactar, ¿no? Y lo mismo puede pasar en el gobierno. Puede estar sentado en una silla, en una mesa o en un lugar, pero si no hay nada que aportar, ¿qué recomiendas para esas personas que hoy están en estamos en ese continuo crecimiento de decir, yo quiero llegar a tener un espacio de liderazgo, que mi voz sea escuchada, que mi propuesta sea escuchada? Porque una cosa es pues lanzar una consigna aquí y otra cosa es estar sentado en la mesa de las negociaciones. ¿Cuál es el proceso? Digo, tú tienes un proceso, pero ¿cuál sería tu recomendación de ese proceso de crecimiento en liderazgo para poder sentarte en la mesa de las negociaciones? No para decir, para que vean que aquí estoy. No, para aportar. El liderazgo es servicio. Sí, exactamente. Y creo que es algo muy importante es perderle el miedo a tomar riesgos. Tomar riesgos es algo que nos cuesta trabajo a todos los seres humanos. Vivir en la certidumbre es lo naturalmente humano, ¿no? Tener un esquema, tener una ruta segura sería lo ideal. Pero entonces yo diría que uno es atreverse a tomar riesgo, ¿no? Primero atreverse a tomar la oportunidad de estar en una mesa y de levantar la mano. Claro que hay un trabajo previo porque pues también hay que mantenerse informado, mantenerse al día y ser muy curioso. A veces no es nada más leer la información, es qué hay detrás, es preguntarnos qué hay detrás de esto que está pasando, de esto que se está diciendo, por qué en este momento, por qué el tema se trae ahora a la mesa y por qué están sentadas estas personas, o analizar quién va a participar en una mesa, todo este proceso antes para decir, bueno, entonces creo que yo soy diferente aquí por este punto, esto me hace diferente. Entonces eso es lo que voy a decir. O también sentarte y escuchar. Es bien importante escuchar primero antes de participar o alzar la mano, a menos que, claro, ya te hayan pedido un posicionamiento o una presentación muy específica. Pero en esas conversaciones abiertas es más bien sentarte a escuchar y ver qué no se ha dicho, que tú pudieras decir y aportar y dar un ángulo diferente. Entonces, esa sería mi recomendación. Pero eso primero, perderle el miedo al riesgo, al ridículo, a que a lo mejor dices algo inapropiado, a que a lo mejor mi inglés no es perfecto, porque en nuestra industria muchas de las conversaciones son en inglés. Entonces, eso es bien importante, perderle el miedo. Y lo otro es ser curioso para estar bien preparado cuando
cuando te toque. Oye, cuando estabas hablando de las preguntas, es que eres periodista. Eso está en tus venas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Sí. Pero es verdad. O sea, necesitamos, si queremos respuestas certeras, necesitamos hacernos las preguntas correctas, ¿no? Y tenemos que estar preparados. Y es que eso es el liderazgo. Tú, o sea, no has dejado de hablar de liderazgo sin hablar ni decir la palabra liderazgo. Para Ivette Camacho, ¿cuáles son esos no negociables en tu desarrollo personal, en tu desarrollo profesional? Creo que todos tenemos no negociables, ¿no? Sí. Mi no negociable es, uno de ellos es el equilibrio vida-trabajo, vida personal y trabajo, ¿no? Yo soy bien respetuosa y lo hago de manera consciente, ¿no? De siempre dejar tiempo para mi familia, para mí solita, y lo que es importante para mí, como hacer ejercicio, por ejemplo, alimentarme bien, viajar, que ese sería lo otro también. Uno de mis no negociables es mi tiempo para viajar. Amo viajar. Es una de mis grandes pasiones de trabajo y por supuesto, de placer. ¿No? Sí. Entonces, ese es uno. Y lo otro es la justicia. Para mí las situaciones de injusticia son insoportables. La injusticia dentro del trabajo, en mi vida personal o familiar y hacia afuera, en todo lo que hago. Siempre intento no ser injusta en mis apreciaciones, en mis comentarios y en lo que hago, en mi día a día, ¿no? Y yo también eso lo aplico en mi filosofía de trabajo. No me gusta ser injusta como líder o como jefa, y tampoco creo en trabajar en una empresa con prácticas injustas o que pide cosas injustas de lo que sea, de su gente, de la ciudad, del país, de la política pública, de sus propias políticas internas. Entonces, esas dos son los no negociables para mí más importantes. Pero definitivamente creo que el número uno es el respeto a mi individualidad, a mi tiempo personal. No importa lo que esté sucediendo, ¿no? El trabajo siempre va a estar, las emergencias también, pero mi tiempo personal es ¿Tienes como algún método, una metodología? ¿Cómo haces ese equilibrio trabajo-vida personal? ¿Cómo vives esa...? O sea, vamos a desmenuzar un poquito más, porque creo que tiene bastante valor y es algo que algunos somos medio trabajólicos, y creo que puedes aportarnos mucho valor en eso que estás trabajando, porque no es que ya lo dominamos, creo, no, pero lo estamos ahí luchando a veces con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo lo haces? Yo tengo un punto que ese es lo que me lo permite. Okay, yo tengo una estrategia que es 0 culpas. Okay. Yo así vivo mi vida. Cero culpas. Entonces, yo soy una mamá trabajadora. Okay. A lo mejor es un poquito relevante aquí decir algo breve de mi vida personal. Tengo 3 hijos y soy mamá trabajadora, siempre lo he sido. Soy divorciada desde hace unos años. Entonces, si bien es una corresponsabilidad con mi exmarido, la crianza de los hijos, él vive en otra ciudad. Entonces, ahorita está aquí, por ejemplo, cuidándolos a ellos en las vacaciones de verano para que yo enfocarme más en el trabajo. Entonces, tenemos nuestros acuerdos. Hemos construido acuerdos que son muy personales, que no importa si le funcionan a otras personas o no, pero él y yo tenemos muy buenos acuerdos que me ha permitido generar esta dinámica, por supuesto. Pero entonces, cuando yo trabajo y viajo muchísimo, como te imaginarás, cuando trabajas para una región como América Latina, pues las distancias son muy, muy grandes y yo viajo muchísimo. O a la Ciudad de México, por ejemplo, viajo muchísimo. Entonces, todo ese es tiempo que se lo dedico completamente a BRP, a veces toda una semana entera de viaje. Sin embargo, cuando yo regreso y mis hijos, ¿dónde andabas? O mi niña, que es la más pequeña, yo trabajando. Y sí, a veces me hace un poco de drama y yo siempre como si nada, yo
aquí estoy ahora y vamos a hacer esto y voy a pasar toda la semana contigo y vamos, y ya, y ella ya cambia, ¿no? Y nada más yo no caigo en el drama de la mamá de que trabaja y, ay, pobrecita, mi hija me extraña. No, es la realidad de ella, la mamá que le tocó y lo hago lo mejor que puedo en todas partes. Y la verdad, hasta el momento, mis hijos, que ya son más grandes, los otros dos, sin problema lo entienden y al contrario, me expresan su admiración y su apoyo, ¿no? Y ellos son hombres, son niños, ¿no? Entonces, yo espero que mi niña va a ir para donde mismo, o sea, ese caminito, ¿no? Y así trabajo y así vivo mi vida personal. Sin sentir culpa por ser una madre trabajadora que no siempre está presente, pero en los momentos importantes estoy presente. Y muchas veces también yo le digo a BRP, eso no puedo, ahí no voy a ir. Y ¿sabes qué? Siempre tengo el apoyo. O si necesito tomarme días porque mis hijos están enfermos, porque tienen un festival, nadie me dice nada. Entonces, esa manera de ir tejiendo tus propios acuerdos, pero claro, está basado también en mi desempeño profesional y mi desempeño como madre. Sí, porque pues qué fácil, pues es la jefa. ¿Será? ¿Será solo porque es la jefa o es o sea, lo dijiste? Claro. Es un tema de desempeño. O sea, pues, oye, quiero vacaciones y ya está todo esto listo. No, pues no tampoco. O sea, claro. Ese es el equilibrio del que estás hablando. Ese equilibrio y es estar presente. Decimos, no se delegan responsabilidades, se delegan resultados. Completamente. Y mira, yo entiendo que la naturaleza de mi trabajo es sui generis. Es decir, no todo el mundo puede darse la libertad que yo me doy de entrar y salir de las operaciones a la hora que yo quiero. Pero también no todo el mundo sacrifica tanto tiempo personal como yo. De mi organización, por ejemplo, de viajar todo el tiempo a donde sea, de ir a cenas, eventos, etcétera. No importa si es mañana, tarde, noche o en fines de semana. Y no es por ser jefa, es por mi rol muy específico. Porque aquí hasta los jefes están todo el día en la planta. Todo el día. Igual que los trabajadores. Igual todos nos tomamos las vacaciones a las que tenemos derecho, nada más. Ni uno más. Entonces te digo, sí es cierto, cuando vas creciendo por desempeño en la jerarquía de cualquier organización, adquieres más beneficios, pero que digamos que lo básico en cuanto a manejo de tiempo es el mismo para todos, ¿no? En la inversión del tiempo, ¿no? Entonces sí, ahí no es muy claro. Es mucho también por mi rol. Y hay cosas buenas y cosas malas. Es decir, que tienes que aprender simplemente a manejar. Totalmente. Cuando representas a una marca, como este caso BRP, pero quien nos está escuchando puede ser representante de alguna marca transnacional o no, local o regional. ¿Cómo le hacemos? Has dado respuesta, pero para ser un poco más concreto, ¿cómo le hacemos o cuáles son esas habilidades críticas que se deben desarrollar para que la representación realmente sea digna de lo que se está esperando? Es entender que estás trabajando en un ambiente complejo y con múltiples factores que inciden en los resultados que te decía. Entonces, para mí es muy importante tratar de enseñar a través del ejemplo, pero también a las personas de mi equipo o a las personas que han elegido que yo sea su mentora, por ejemplo, aquí en la organización, que tenemos un programa de mentoría. Lo que yo siempre trato de invitarlos es a ser bien autónomos y siempre intentar hacer la diferencia a donde vayas, ¿no? Y esto te lleva a pensar precisamente en todos estos factores que te decía y que inciden en los resultados, en las decisiones, en la manera en la que generas vinculación hacia adentro y hacia afuera, porque eso es vital. La vinculación
El networking, que le llamamos también nosotros en nuestra industria, es vital. Entonces, todo eso tienes que tomar en cuenta también, que la gente está ocupada, tiene agendas llenas, tienen muchos problemas e intereses que los van a distraer de lo que tú te vas a sentar a decirles. Entonces, es prepararte, hacer la tarea con anticipación, saber tus temas, tratar todo de manera muy ejecutiva, ir trabajando en tus habilidades de comunicación. Las relaciones interpersonales es bien importante. Por ejemplo, a nosotros en nuestra industria no siempre nos enseñan la importancia de hacer una buena presentación. Y me refiero no nada más a lo visual o el documento, sino también a lo que vas a decir, a comunicar. Entonces, eso es también nosotros prepararnos y pedirlo que, oye, ¿quieres tú que yo sea más ejecutiva en mis presentaciones? Bueno, enséñame. Es también pedir. Esto no es una obligación nada más de las empresas o de los líderes, de que nosotros debemos de esperar a que los líderes nos digan cómo hacer las cosas. Nosotros siempre tenemos que ser proactivos. Esa es una de las recomendaciones que yo doy. Siempre hay que ser proactivo y pedir las cosas, alzar la mano y decir lo que tú necesitas también desde aquí, desde la trinchera de un trabajador. Sí, es que nos convertimos, y voy a usar esta palabra, somos recíprocamente exigibles. Uh-huh, yo estoy correcto. En este sitio y me diste una responsabilidad. No exigible de exigir. No. Este puesto necesita esto que yo te estoy pidiendo. Pero tú a mí me estás pidiendo otra cosa porque desde tu puesto me lo estás pidiendo. Y es donde tú hablabas al principio. No nos lo tomamos personal. Es un tema de comunicación porque estamos buscando un bien común o lograr al final de cuentas el objetivo. ¿Tienes algún libro, alguna experiencia, algún mentor que te haya marcado este proceso de crecimiento? Y que nos puedas compartir, claro. Claro, mira, te voy a hablar de quien fue mi primera jefa en la industria. Ella fue una gran mentora y le aprendí mucho, Xochitl Díaz, que en su momento era la directora de Asuntos Corporativos para México. Ella ya se retiró, pero ella me enseñó la importancia de liderar con humanidad, en poder dar retroalimentación de manera cálida, sin necesidad de alzar la voz o de usar palabras altisonantes o duras que pudieran herir a la otra persona. Siempre todo lo que uno dice tiene una consecuencia. Total. En el otro. Sí es cierto que uno de los grandes principios del ambiente de negocio es no lo tomes personal, pero volvemos al punto de que somos sujetos. Entonces, siempre hay algo algo de impacto que tus palabras van a tener en la otra persona. Y como líder no puedes olvidarte de eso. Ella era alguien así. Ella predicaba con el ejemplo. Era muy humana, pero muy rigurosa y profesional también. Entonces, los resultados del trabajo se veían. Todo el mundo sabía aquí en Juárez quién era Delphi. En México, los eventos siempre llenos, la gente siempre queriendo trabajar en la empresa, los organismos gubernamentales siempre recibiendo la empresa. Entonces, eso es algo que yo le aprendí mucho, ¿no? Es cómo establecer conversaciones de una manera muy humana con quien sea. Con los medios de comunicación ella era igual, con la gente de gobierno también, sin nunca perder de vista que estás ahí en un ámbito profesional, estás trabajando. No es tu amiga, ella siempre va a ser tu jefa, pero aún así se puede lograr establecer una relación humana. Entonces, yo le aprendí muchísimo todos los 8 años y medio que trabajé con ella y diría que cambió mi perspectiva del ambiente de trabajo en la industria de manufactura, ¿no? Sí, pero tuviste la decisión de sentarte como aprendiz. Sí,
Totalmente. ¿No? Porque puedo llegar y ya llegué y yo ya sé, pero creo que una de las grandes virtudes también del liderazgo y de cualquier persona para la industria o para cualquier lugar donde esté trabajando es sentarte también siempre en el asiento y tener oídos de aprendiz, ¿no? Fíjate que eso que dices me conmueve porque yo siempre he sido eso en mi vida. Una constante aprendiz y como una esponjita desde niña, así fui. Yo amaba ir a la escuela y amaba aprender, no tanto sacarme dieces, que sí lo hacía, era súper nerd, pero en realidad lo que yo amaba era aprender, porque en mi casa lo seguía haciendo sin que los maestros me lo pidieran. Y así he sido toda mi vida. O sea, soy una esponjita que busca aprender. Ahora, la verdad de las cosas, ya no busco ese aprendizaje, si te soy bien honesta, en libros. Ya lo busco en mis interacciones humanas. Amo platicar con la gente. Esto que estamos teniendo tú y yo me llena de energía y me llena emocionalmente y humanamente. Y hablar con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de las asociaciones, con mi mamá en la casa, todo este tipo de cosas, siempre estoy buscando yo tener conversaciones con la gente. Es lo que ahora a mí me genera más aprendizaje y más enseñanzas. La vida se trata de relaciones, ¿no? Totalmente. Esa es la vida. Ivette, estamos disfrutando demasiado yo estoy disfrutando demasiado esta conversación. Yo también. Y vamos entrando a la recta final, pero yo quiero preguntarte, quiero hacerte esta pregunta. Si tú pudieras inspirar a una sola persona, ¿qué parte de tu historia de vida le contarías para inspirarla o inspirarlo? Mi niñez. Yo les compartiría mi niñez. Mi niñez creciendo en la frontera. Yo soy una niña fronteriza. Nací en Ojinaga, en un ambiente rural completamente, y a los 4 años me vine para acá a Juárez, pero mi mamá era secretaria y ahora ella es una abogada que estudió su carrera ya con 3 hijos, ya divorciada, y eso para mí me dejaba mucho tiempo de reflexión y de autonomía, de autoaprendizaje, de hacerme también yo muchas cosas sola en mi casa. Y entonces yo mucho de esto yo lo canalicé a los libros. Cuando yo descubrí la lectura, la vida me cambió. Entonces yo estoy intentando eso pasarle, por ejemplo, a mis hijos y a quien me escucha, que la lectura o cualquier forma de aprendizaje, porque ya los niños aprenden de manera diferente, los jóvenes también. Entonces es eso, el aprendizaje es lo que a mí me hizo curiosa, lo que desarrolló mi lenguaje, mi capacidad de comunicación con los demás y mi amor por las historias, o sea, por conocer qué más estaba en la cabeza de las demás personas, en establecer conversaciones, y me permitió darme cuenta de cómo aprender, estudiar, te deja cosas positivas en tu vida. Independientemente de las calificaciones que te saques de la universidad a la que vayas, que yo obtuve, la verdad, o sea, yo estoy en el TEC de Monterrey con una beca total. Si no, no hubiera podido ir. Y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Pero es también la parte de la exigencia académica que te exige, o sea, que te da una beca, el tener una beca, ¿no? Y el estar todo el tiempo aprendiendo. Entonces, yo creo que yo compartiría mi historia de crecimiento, de vida, siendo una niña que buscaba siempre estar informada, estar leyendo, entendiendo, y de veras, fue lo que para mí hizo la diferencia en mis habilidades de comunicarme. No nada más de manera escrita, sino también verbalmente. Claro. Ivette, esta historia se construye, dices, desde tu niñez. Hoy, como una mujer
pues ejecutiva, como una directiva que viaja por América Latina haciendo negociaciones con gobierno, con empresas, con cámaras y con quien se ponga enfrente, sí. que se tenga que negociar. Sí. ¿Qué es para ti poder dejar un legado o qué legado quisieras dejar como líder, como mamá, como mujer, dentro de tu industria, a tu ciudad? Digo, la pregunta es amplia. Uh-huh. Tú responde dónde quisieras o cómo quisieras dejar tu legado. Yo quisiera que mi legado fuera, no me voy a ir muy lejos, aquí en Juárez. A mí me gustaría contribuir a que tengamos una mejor ciudad y que tengamos una mejor conexión con cómo se vive la vida también en El Paso. Somos una sola ciudad, pero al dividirla con la frontera y todos los demás temas que eso conlleva, es muy diferente. Y a mí me gustaría que Ciudad Juárez esté también en un nivel del Paso, como El Paso en todo, en calidad de vida, en seguridad, en calidad de las escuelas, del transporte público, de todo en general, de lo que es calidad de vida. Y me gustaría que mi impacto fuera muy enfocado en las oportunidades para mujeres, para niñas y niños. Me gustaría poder jalar más el ojo hacia Juárez, todos los gobiernos. Y me gustaría que más empresas de mi sector fueran un poquito más unidas para trabajar en todo este tipo de temas que nos permitan llegar a estas soluciones para nuestra ciudad, y que haya más personas involucradas en generar un impacto positivo en Ciudad Juárez, ¿no? No nada más los empresarios locales, que ellos pues lo hacen porque son de aquí, pero también estoy hablando de las industrias como esta, que somos los principales empleadores y somos ciudadanos también de Juárez, y que nos empezáramos a comportar un poquito más como ciudadanos de Juárez, no del Paso, sino de Juárez. Sería para mí ideal, que todos contribuyamos más a esta ciudad, desde BRP, pero todas las demás. Fíjate que muchos de los que hemos construido esta conversación a través de Expo Liderazgo tienen eso mismo que tú estás diciendo. Y Expo Liderazgo es eso. Queremos contribuir a una mejor ciudad, a una mejor ciudadanía, a una mejor forma de vida en todos los sentidos. Y creemos que empieza desde la educación, desde la mente, desde nuestra propia transformación para poder ofrecer lo que queramos, lo que tenemos que ofrecer para una mejor calidad de vida a nuestra ciudad, a nuestra economía. Y me inspira mucho lo que estás diciendo, porque creo que tú sigues tocando puertas y tú estás trabajando, pero hay muchos, me atrevo a decir, hay muchos que tenemos eso mismo, y yo sé que vamos a ir trabajando bajo esa visión. Si tuvieras la oportunidad de dar un mensaje corto pero conciso, ¿qué nos dirías para cerrar esta entrevista del día de hoy? Yo diría que sigamos creando conexiones entre nosotros aquí a nivel local, y llevando nuestra historia, nuestra perspectiva tan única que tú y yo comentábamos antes, de juarenses, fronterizos, binacionales, a donde haya que llevarla, para poner el foco y el ojo en Juárez y jalar la atención de quien haya que hacerlo para ir trabajando en estos temas juntos. Entonces, yo diría que involúcrense de alguna u otra manera con sus empresas, con sus comunidades, con sus vecinos, en ver cómo podemos hacer la diferencia entre todos y creamos conexiones para estar vinculados y trabajar en conjunto.
Eso es lo que yo diría. Ivette Camacho, muchas gracias por abrir las puertas de BRP, poder tener esta experiencia, gracias Rocío, para poder llevar a nuestra audiencia que no solamente nos sigue aquí en Ciudad Juárez o en la frontera, sino más allá de México y puedan ver un poco de lo que sucede acá en nuestra frontera. Ivette, gracias por esta gran conversación. No, gracias a ustedes, gracias a ti por esta cálida charla, me encantó y las puertas de BRP siempre están abiertas para ustedes, así que bienvenidos cuando quieran. Muchas gracias, pues esto fue Expo Liderazgo MX.